Y ¿Qué tal amigos? luego, ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla. Estimados amigos, el día de hoy vamos a platicar con Alejandro Cerezo Contreras. Él es miembro del Comité Cerezo y también es un defensor de los derechos humanos y parte integrante de un equipo que ha realizado el 24º informe de violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro país y que el día de hoy vamos a comentarlo y vamos a observar en términos también de gráficas de cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país. Para compartir esta entrevista está nuestra compañera, está conmigo mi compañera Quetzali Sarabia, a quien le doy los buenos días. Quetzali, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio y a ti. Y bueno, vamos a platicar y saludamos con mucho afecto a el compañero Alejandro Cerezo Contreras. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. muy buenos días, Antonio, gracias por la invitación y gracias, Quetzali. Buenos días, Ale. Pues vamos a escucharte, Alejandro. Vamos a escuchar cuál es la realidad de los derechos humanos en México en torno a este 24º informe que abarca junio del 2024 a mayo del año 2025, que tiene como una característica especial, bueno, que abarca dos periodos gubernamentales en nuestro país y que sería muy importante escucharte y que todo nuestro país conozca de qué va los derechos humanos y cuál es su situación en México. Alejandro, te escucho. Pues les cuento, miren, este es un informe, es su 14ª edición, esto quiere decir que durante 14 años hemos documentado y sistematizado violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras o luchadores sociales. Eh, hemos documentado desde estos últimos 14 años desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detención arbitraria y lo que llamamos en otro gran rubro otras violaciones de derechos humanos, que son amenazas, hostigamientos, toma de video, desalojos, golpes, ¿no? Agresiones, judicializaciones, criminalización, también eso lo documentamos. Lo interesante de este informe es que tiene su antecedente en otro informe que hicimos, que fue uno de los primeros como Comité Cerezo, que abarcó toda la situación de los presos por motivos políticos en México, que fue más o menos del 2001 al 2012, si no mal recuerdo. Y dentro de esos informes, otro en el 2009 sobre condiciones penitenciarias en el Ceferezo. Porque recordar que el Comité Cerezo es una organización de derechos humanos que surge en el 2001 con la detención de 3 hermanos y recluidos en un ceferezo. Y cómo no decirlo, es nuestro 14º informe, pero también son 24 años de trabajo que cumplimos este 13 de agosto. Y remarcar que si bien es cierto hemos logrado varias cosas, esto ha sido gracias a la solidaridad del pueblo organizado y no organizado que nos ha brindado y que es lo que nos mantiene literalmente vivos a pesar de las amenazas, hostigamientos y seguimientos de parte del Estado mexicano. Entonces, eso es lo que vamos a hablar sobre este informe. Quetzali, te escucho. Sí, bueno, tengo una duda. Aparte de este informe, decías que podemos acceder a ellos gratuitamente, pero ¿en dónde los podemos encontrar? Sí, mira, los pueden encontrar en www.comitecerezo.org, en su sección de informes, y también en www.acude.org. Ahorita si quieren se los pongo, les comparto en la pantalla para que puedan ver ahí con detalle la dirección de la página web. No sé si se logre ver, ahí está la página web, ¿no? Hasta arriba está el www.acude. Igual entran a los informes y ahí viene pues la presentación del informe que se hizo en YouTube, viene el PDF del informe que se descarga de manera gratuita
Y vienen dos presentaciones que se hicieron tanto desde ACUDE como del Comité Cerezo de la presentación. Alejandro, este es un trabajo arduo, es un trabajo que pues durante un tiempo ustedes han realizado y es importante que podamos observarlo, que poderlo ver, porque ya hicimos un programa de radio anteriormente y sin embargo yo considero, la compañera Quetzali también ha considerado que es pertinente ver con gráficas y que nos explicaras con gráficas cómo está la situación en nuestro país respecto a los derechos humanos, Ale. Si tienes gusto, por favor, te dejamos el espacio para que puedas guiarnos, llevarnos y mostrarnos cuál es la situación en nuestro país. Claro, pues iniciamos con la presentación general del informe, para que ustedes puedan ver. Tenemos aquí un mapa de toda la República. Como verán, hay estados que no se ven y básicamente es porque no logramos documentar violaciones de derechos humanos en esos estados, porque uno de los criterios es que son violaciones de derechos humanos públicas, es decir, no son de información reservada ni que las víctimas no quieren que se publique, sino captamos las violaciones de derechos humanos que suceden de manera pública, de manera indirecta, vía medios, acciones urgentes de organizaciones y de manera directa con las víctimas o familiares. Entonces, como verán aquí, se ve los estados en rojo, que son, digamos, los que tienen más violaciones de derechos humanos. En este caso, pues gana Jalisco, luego Oaxaca, Michoacán, eh, Querétaro, Ciudad de México, Chiapas, ¿no? Veracruz, que ya se va volviendo naranja, el estado de Puebla también está ahí, ¿no? Y tenemos que en general otras violaciones están en 18, es decir, este tipo de violaciones que les comentaba de amenazas, hostigamientos, agresiones, allanamiento, que son graves, pero no son tan graves como la detención arbitraria, que en este periodo de junio de 2024 a mayo de 2025 se dieron 86, 22 ejecuciones extrajudiciales y 7 desapariciones forzadas. De tal manera que en este año, de esos 12 meses, de junio de 2024 a mayo de 2025, suceden 133 violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que enfrentamos de general, hay que recordar que este informe lo realizamos entre tres organizaciones, que es el Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensa de los Derechos Humanos, ACUDE, AC, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Y no solamente está en PDF, también se tiene impreso y es de distribución gratuita. En el estado de Puebla, los compañeros de Comité Cerezo México, con ellos también pueden conseguir si les interesa físicamente el informe, ¿no? Y si no, pues lo pueden bajar de manera gratuita en PDF, ¿no? Alejandro, por lo que nos comentabas al principio, estos números no representan la gravedad del problema y no tanto por que tenga que ver con el trabajo que ustedes realizan, sino por las limitaciones de información que el mismo Estado genera y otra por parte de las víctimas que también en muchas ocasiones no denuncian o quieren o están reservando su situación para no hacerla pública. Sin embargo, esto implica que hay por ahí una cifra oscura que puede mostrarnos un México todavía más agresivo, Alejandro. Sí, sí, lo ideal es que en cada estado se tuviera equipos de documentadores, pues precisamente para no perder los casos, ¿no? La información. Y en algunos estados incluso varios equipos de documentadores, ¿no? La realidad es que la documentación y la sistematización de esa información, pues es un trabajo arduo que en nuestra experiencia a casi nadie le gusta hacer, ¿no? Entonces, porque es literalmente pues, estar investigando, comunicándose, ¿no? Llenando bases de datos, ¿no? Y por lo regular, mucha gente no le gusta hacerlo, y más si es un trabajo solidario, ¿no? Porque hay que recordar que Comité Cerezo México pues, no recibe ningún tipo de financiamiento. Este informe es gratuito impreso porque acude, sí, por la Fundación Rosa Luxemburgo
recibe financiamiento para la impresión de este informe y se pueda repartir de manera gratuita. Entonces, y la campaña nacional contra la desaparición forzada tampoco recibe financiamiento. Entonces, el equipo de documentadores, pues básicamente hace un trabajo solidario, ¿no? Entonces, si Y nos pagaran. ustedes, Alejandro, en ese proceso también preocupados por esta situación, si han generado una alternativa para que pueda cumplirse la documentación y el seguimiento de todas las problemáticas en el país. Digo, el esfuerzo es notable, realizan actividades, escuelas, realizan, digamos, llaman a la sociedad de alguna manera a integrarse a este trabajo, pues que, como tú dices, no tiene remuneración, pero apelan a la sensibilidad del pueblo, pero ustedes realizan escuelas para poder, digamos, capacitar a las personas y pueda darse este trabajo. Sí, sí, nuestras actividades de educación popular, de derechos humanos, y luego de formación a educadores populares en derechos humanos, al final son muchos de los egresados los que van a conformar los equipos de documentación, ¿no? De primera mano en los estados. Hoy vamos a cerrar este año probablemente con 11 procesos educativos en al menos 7 estados de la República, ¿no? Lo cual pues nos indica que estamos haciendo una buena labor, que es bien recibida, que es necesaria, pero todavía no llegamos a que esos egresados conformen equipos de documentación por estado. Oye, también me gustaría señalar el hecho de que las escuelas no tienen costo. Generalmente este tipo de educación pues es algo que no es accesible a cualquiera y aquí pues se está dando gratuitamente. Efectivamente, ninguna de nuestras escuelas, ya sea de derechos humanos, ya sea de formación o de educadores populares en derechos humanos, o la laboral que hacemos conjuntamente con OLEP, tiene costo alguno, ¿no? Y tampoco Correcto. cuando brindamos talleres a víctimas de violaciones de derechos humanos, tampoco tienen costo alguno. Muy bien, Alejandro. Sigamos adelante, si eres tan amable, haciendo este recorrido gráfico de la situación en nuestro país. Entonces, ahí el rubro de violaciones de derechos humanos que le llamamos otras violaciones, pues solo fueron 18 eventos en este periodo, ¿no? Lo cual sí hubo una disminución drástica comparada con sexenios anteriores y con años anteriores. Aquí vemos toda la tendencia de esta violación de derechos humanos, que se llama otras violaciones de derechos humanos, y vemos cómo en el 2016, cuando nos gobernaba el PRI, ¿no? Directamente pues, Peña Nieto, pues está esta cantidad, ¿no? 516, luego viene a bajar, y vemos una tendencia hacia la baja, salvo en 2022, que ya está López Obrador, que hay un ligero aumento, pero sí hay una disminución general de este tipo de violación de derechos humanos, ¿no? Lo cual es bueno, pero también es claro que no está terminado este tipo de violación de derechos humanos, ¿no? No porque haya cambio gubernamental quiere decir que ya no se realicen este tipo de violaciones de derechos humanos. Hay una disminución, sí, pero sobre todo esta disminución se debe a que desde el gobierno federal no se cometen tantas violaciones de derechos humanos. Pero en los estados sigue siendo una tendencia muy parecida a la época del panismo, del priismo, nada más que ahora con gobernadores o gobiernos chapulines, ¿no? O morenas abiertamente desde nacimiento, pero que representan los mismos intereses en las dinámicas estatales, ¿no? Y para no abundar mucho en este rubro de otras violaciones, se desglosa en criminalización, hostigamiento, hay mucha subespecialización de esta documentación, perpetrador, beneficiario, ¿no? Es interesante quién perpetrador porque vemos que hay una cifra ahí oscura que es el desconocido, donde no podemos determinar exactamente quién, pero hay otra que es la autoridad estatal, que son los mayoritariamente los 6, autoridad municipal y la UNAM, ¿no? Con su tribunal universitario que se la pasa expulsando estudiantes por organizarse, ¿no? Ahí nada más hay uno documentado con nombre y apellido, pero en realidad hablamos de cerca de 12 personas, ¿no? Pero que no hay, pues no quieren que se difunda, ¿no? Y también vemos no solamente a los perpetradores, sino a los beneficiarios de esas violaciones de derechos humanos. Y aquí vemos cómo municipal, estatal, pues son los mayores beneficiarios, siguen las empresas privadas y la UNAM.
Entonces es como una tendencia que se va a presentar y que vamos a ver en los otros rubros. Ahí sí pueden ver ya la detención arbitraria, ¿no? Sí. Que es el otro gran rubro, y vemos aquí sí el comparativo, ¿no? ¿Cuántas detenciones hubo durante Peña Nieto? 1,602 detenciones. Con AMLO, 601. Entonces sí vemos que hay una disminución drástica. Y ahorita pues con Claudia realmente es muy poco el periodo que ha gobernado, ¿no? Vemos nada más que ha habido 10, ¿no? Representa el 1% de este comparativo. Pero ese 1% implica que en Jalisco hubo 36 en este periodo que documentamos, que es de, recordar que es de junio del 2024 a mayo del 2025, ¿no? Jalisco 36, casualmente Jalisco es un estado pues, que no está gobernado ni por el PRI, ni por el PAN, ni por Morena, ¿no? Pero ha sido, es un estado muy represivo, ¿no? Michoacán, ¿no? Que son los herederos del morenaje, ¿no? Que era antes el PRD, ¿no? Querétaro, que es básicamente panista, Ciudad de México, que sigue estando en los primeros lugares, que es, pues, en la época de Claudia, antes de que fuera presidenta, y ahora con esta Clara Brugada. Chiapas sigue estando ahí permanentemente, nunca ha salido Chiapas ni Ciudad de México de los primeros lugares. Estado de México, Chihuahua y Veracruz, ¿no? Eh, y aquí vemos el mapa de detención arbitraria, cómo se vería, ¿no? Todo lo más rojo, pues es donde ha habido más detenciones, ¿no? Y nos da pues una cuestión visual ahí para que nos ubiquemos cuáles son los focos rojos. Luego viene la parte de ejecución extrajudicial, que eso lo vemos vía mapa, y ahí pues si ven hay 3 estados que en todos los informes han aparecido y que en esta no es su excepción, que es justamente Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con ejecuciones extrajudiciales. En Oaxaca ha habido muchas ejecuciones extrajudiciales durante muchos años, y una de las principales organizaciones agredidas es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, ¿no? Que es como el movimiento que actualmente creo que tiene, es el que tiene mayor ejecuciones extrajudiciales del parte del movimiento independiente, y que se concentran en Chiapas, ¿no? En Oaxaca, perdón. Aquí vemos desglosada, ¿no? El comparativo, pues durante Peña Nieto hubo 184 ejecuciones, durante López Obrador, 101 ejecuciones, y ya con Claudia, aunque es poco su periodo, llevamos 17, ¿no? Oaxaca es el ganador, digámoslo así, ¿no? Y Guerrero es el que tiene menos. Aquí, pues, el mapa de la desaparición, que aquí hay que destacar, ¿no? Este gobierno y el anterior de Andrés Manuel López Obrador, desgraciadamente, repiten el discurso del priato y del panismo en cuanto al tema de desapariciones forzadas, ¿no? En primera instancia es negar que existe la desaparición forzada. En segunda instancia es un fenómeno, pero no fue en mi periodo, cuando en realidad sí ha sido en todos los periodos el fenómeno de la desaparición forzada. Peña Nieto fue el que lo utilizó por excelencia y aminora el uso de ese mecanismo de terror y de control social, pues cuando le estalla con los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Fue tan masivo, tan grande el desastre que paró de hacer esa estrategia principal para someter al movimiento social organizado, pero no quiso decir que se lo unificara, o sea, que dejaran de existir, ¿no? Y esto hablamos, ahora hay que recordarlo, desapariciones forzadas de personas defensoras que por motivo de la defensa de derechos humanos han sido desaparecidos de manera forzada. Entonces, nuestro universo poblacional es realmente muy pequeño, ¿no? Si hablamos de la cifra general de desaparecidos, rebasan los 100,000, ¿no? Y solamente en el sexenio de López Obrador creo que se dieron como cerca de 30,000, ¿no? Y ya en este sexenio ahí vamos ya aumentando, ¿no? Como a 8,000, 11,000 personas, ¿no? Entonces es un fenómeno que sigue estando presente y que hay una negación de la existencia del mismo, aunque muchas de ellas son desapariciones forzadas, ¿no? Y esto tiene consecuencias políticas en materia de derechos humanos, ¿no? Incluso hay un mal uso del discurso de la soberanía nacional, diciendo que la ONU, pues, ¿por qué interviene en ese tema?
¿no? Que es casi están diciendo que es una injerencia, cuando en realidad pues la ONU siempre ha intervenido en todos los sexenios sobre el tema, ¿no? Y es pues una actitud bastante doble moral, ¿no? Porque mientras se mete con la ONU por eso, pues no es capaz de romper relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Y no es capaz de dejar de mandar a sus militares, marinos, policías, a capacitarse con el Estado israelí y tomarse fotos. Hay una foto reciente del secretario de Seguridad Pública en la Embajada de Israel, ¿no? Hay estados que siguen teniendo muchos convenios en materia de seguridad. Entonces, ¿qué le enseñan a los militares, a los marinos y a las policías? Pues a tratarnos como no seres humanos, como tratan a los palestinos, y que les enseñan pues a torturar, ejecutar, desaparecer, como parte de su doctrina de seguridad, ¿no? Entonces, el tema de desaparición forzada, ¿no? Es una desgracia que en el último informe que acaba de presentar Claudia, no está el tema, no existe el tema en su informe. Entonces, no solamente han pasado a negarlo, sino a la no existencia en el discurso de ese fenómeno, ¿no? Entonces, eso es pues muy grave porque es la misma política que tenía el PRI, que tenía el PAN. Entonces, pues, ¿cuál transformación, ¿no? Y casualmente los desaparecidos forzados, pues la mayoría pues son pobres, ¿no? Entonces, ¿cuál primero los pobres, ¿no? Pues no hay ahí una congruencia, ¿no? Al contrario, hay un intento de estigmatizar, criminalizar y meter en el mismo saco a las madres buscadores que a la oposición política claramente de derecha, ¿no? Cuando no son lo mismo. Y aquí, pues esas son las cifras duras, ¿no? Del informe, ¿no? Eh, el informe que van a encontrar en el informe, pues van a encontrar un contexto de los casos, hay un cuadro comparativo de las políticas y los discursos desde el gobierno de Felipe Calderón, Peña Nieto, hasta el gobierno de AMLO y luego Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces van a encontrar diferentes rubros, las obligaciones, definiciones, eh, pues es un manualito también para aprender derechos humanos que te lo ilustra con cifras concretas, con nombre y apellido, porque muchos luego nos cuestionan, bueno, pero tú dices que son cuántos, quiénes son y dónde, ¿no? Entonces ya les callamos un poco a la boca diciendo, mira, aquí viene fulano, se llama así, es del estado tal, de tal organización y defiende tal derecho. Y sucedió tal fecha. Entonces, porque eso es algo reiterativo desde Felipe Calderón, Peña Nieto, incluso con Fox, y que se va a repetir en este sexenio, ¿no? De los AMLover y este sexenio de los Claudia Sheinbaum lovers, pues de cuestionar el trabajo que venimos haciendo más allá de su color de partido o su discurso. Y luego tenemos a los anti-lovers que nos dicen que somos muy suavecitos, ¿no? Con el gobierno, ¿no? Entonces, digamos que los dos extremos, diría el que salió del poder, cabecita blanca, que los extremos se tocan, ¿no? Tenemos por un lado a la ultraderecha diciendo que somos blandos con el gobierno y a los supuestamente socialdemócratas que somos la derecha, ¿no? Es terrible esta condición de encontrarse ante el silencio de lo que es realmente la desaparición forzada, porque se soslaya definitivamente todo el sufrimiento que una familia, que un pueblo tiene ante un acontecimiento de esta naturaleza. No es algo realmente que se le pueda desear a nadie, no creo que ni al peor enemigo. Sin embargo, el que el gobierno soslaye esta situación implica no nada más el no decirlo, sino que las instituciones están encaminadas y determinadas también a no investigar, a no generar políticas que puedan ir estableciendo la aclaración de diversos casos o incluso buscar la justicia, pues, en los casos ya existentes y en los que se están investigando actualmente, Alejandro. O sea, realmente parece una cuestión muy simple, pues no lo digo porque son pocos y hay muchos casos ya pasados. Sin embargo, la responsabilidad del Estado no solo está en lo que ocurre ahora, sino también en todo lo que ha venido ocurriendo durante los gobiernos
que han pasado desde los años, quizá desde los años 60, pues, o a lo mejor más actuales, pero ahí sigue habiendo una responsabilidad del Estado que Claudio Sheinbaum debería asumir y que, pues, en el informe ha soslayado, Alejandro. Pues sí, desgraciadamente hay un pacto de impunidad, ¿no? Si uno revisa cuántos perpetradores integrantes del Estado en sexenios anteriores de AMLO fueron juzgados porque hay amparos, hay demandas durante el sexenio de AMLO y este sexenio que va en curso, pues vamos a encontrar que pues son muy pocas personas realmente las que han sido juzgadas. Y ya no se diga sancionadas, o sea, sentenciados de manera firme. Y tenemos a muchos perpetradores que siguen ocupando, ya lo decíamos en la entrevista anterior, eh, pues puestos de gobierno, ¿no? Está Figueroa, ¿no? El que fue de la Policía Federal Preventiva que estuvo ahí en el estado de Puebla, ¿no? Durante el gobierno de Morena, del mal Ardelio conocido. Vargas también. Ardelio Vargas, perdón, Ardelio Vargas Fosado, ¿no? Que con el bebé Sinclair, ¿no? Que así le conocían en el bajo mundo al gobernador de Morena, ahí en el estado de Puebla, ¿no? Entonces, pues hay ese tipo de personajes. El estado de Oaxaca es un muy buen ejemplo en la actualidad, su fiscal general, todos ellos están acusados de violaciones graves a los derechos humanos y están ahí en el poder todavía, ¿no? Entonces, ni siquiera lo que ha pasado es que el gobierno federal, pretextando la autonomía de los estados y la división de poderes, eh, no quiere juzgar ni investigar las violaciones de derechos humanos que están cometiendo en los estados, las autoridades estatales. Las Ale, conclusiones generales, Alejandro, perdón, adelante, que sale, adelante. bueno, que normalmente en los anteriores informes hacen algunas sugerencias, porque no solo dan la realidad que estamos viendo, sino que también suelen sí, dar sugerencias o hacer un pequeño análisis para quien decida leer el informe. ¿Nos puedes compartir un poco de estas sugerencias en este informe, si es que vienen? Claro, nosotros le llamamos recomendaciones al Estado mexicano, y ya antes de esas recomendaciones lo que quería mostrar un poco es, bueno, ¿cuál es el derecho por el cual son más agredidos y violados sus derechos humanos los defensores? Pues el derecho a la protesta, ¿no? En el momento en que salimos a las calles a protestar, a exigir un derecho, es cuando se da la represión. La otra es la parte de la autodeterminación y el territorio y el derecho de las víctimas, que uno de los ejemplos más públicos pues son las madres buscadoras, ¿no? Y aquí vemos pues las gráficas de todas las violaciones de derechos humanos que documentamos, como pues sí, del 2017 a la actualidad ha habido una baja, pero no es que dejen de existir, ¿no? Y entonces es como, aquí se ve más claro año por año, ¿no? Desde el 2017 a la actualidad, cómo ha ido bajando, subiendo, pero la tendencia pues es un poco, digamos, a la baja, por fortuna, que no haya tantas violaciones de derechos humanos, ¿no? Y lo que comentaba justamente Quetzal y lo que llevamos las recomendaciones, ¿no? Hacemos recomendaciones por rubro porque mucho luego el gobierno usualmente critica a las organizaciones de, bueno, tú me dices que está mal, pero no me dices qué hacer, ¿no? Entonces, además de que decirles que está mal, quieren que les hagamos su trabajo, ¿no? Pero la gran diferencia es que ellos cobran y nosotros no, ¿no? Entonces, hasta eso quieren, ¿no? Que uno les haga, les diseñe sus políticas públicas, para que luego ellos las modifiquen y al final ejecuten como ellos quieren, ¿no? Es una de las recomendaciones que hacemos al gobierno federal, que va tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, es precisamente legislar una ley general que permita ejercer libremente el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión. Incluimos a toda la población de periodistas, ¿no? Y eso implica pues, reformar el artículo 6, el 73, el 102 y crear una nueva ley general, no federal, sino general. Lo general implica que va a regir para todos los estados, los municipios y la república. Y una ley federal, pues quiere decir que nada más va a regir para la federación y los estados y los municipios se pueden hacer bien guajolotes, ¿no? Ahora, ¿cuál es aquí el detalle que hay que mencionar? O sea, somos un país de leyes, pero muertas.
porque tenemos la Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición de Particulares. Y de repente, cuando se da la crisis, desgraciadamente, nuestra señora presidenta sale a dar una serie de recomendaciones por decreto, pero oh, sorpresa, lo que decretó ya estaba en la ley, ¿no? Entonces, sus asesores yo creo que no supieron del tema asesorarle bien. Y vía los hechos, ella dice que va a haber un aumento de presupuesto y vía de los hechos, al menos en un caso que llevamos, que es el de Edmundo y Gabriel, que son dos desaparecidos del año 2007, dice que no hay dinero para contratar peritos independientes, ¿no? Cuando ya demostramos que los peritos que mandaron ellos no saben hacer su trabajo. Lo hacen mal, con aparatos que no son adecuados. Entonces, imagínense si nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos contactos con peritos, las familias que no tienen esos contactos con peritos, pues literalmente lo que están haciendo es engañando a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la proyección, prospección y búsqueda de sus desaparecidos. Luego tenemos recomendaciones para la cuestión de detención arbitraria y presos políticos, que hay varios documentos de la OEA, de la ONU, sobre la protección a las personas que están sometidas a cualquier forma de prisión, ¿no? Principios y buenas prácticas, pues precisamente para respetar sus derechos humanos, ¿no? Basados en la readaptación social, no en la parte punitiva. Luego viene toda la parte de ejecución extrajudicial. Ahí es una violación de derechos humanos que no está tipificada como delito en este país. Así como fue la desaparición forzada, que tuvo que haber un movimiento, mucha presión para que se emitiera una ley, igual con la ejecución extrajudicial, ¿no? Hasta la fecha pues, es un homicidio, pero no se le llama como lo que es una violación de derechos humanos, además de ser un delito, que es ejecución extrajudicial. ¿Y qué recomendamos? Porque hay una ley general, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Sobre la materia. Y toda la parte de las recomendaciones de desaparición forzada, que son muchas recomendaciones que como campaña nacional, de la cual forma parte el Comité Cerezo México, pues ya hemos hecho desde la creación de la ley, desde la propuesta para la ley, desde luego la creación y los debates para la ley actual y todas las reformas que ha habido en estos años, ¿no? Pero bueno, ahí no somos, el gobierno está un poco en la postura, no te oigo, no te escucho, ¿no? No existes, ¿no? Entonces, por lo tanto pues yo voy a ver qué hago, aunque no sepa ni qué hacer, ni tenga la especialidad, la expertise para saber qué hacer, y si lo sé, pues no lo quiero hacer, ¿no? No tengo esa voluntad política. Y pues negando el fenómeno, ¿no? Esos son como los rubros que se hacen de pues las recomendaciones que mencionaba Quetzal. Correcto, Alejandro, pues estamos a punto de finalizar, nos quedarán unos 4 minutos y a mí me gustaría, Alejandro, escuchar, primero tratar de entender cuál es la visión que ustedes tienen. El Estado, sí, claro que tiene la capacidad eh, y los elementos para poder desarrollar las investigaciones. ¿Por qué la negativa ante una situación tan obvia? Es el Estado, tiene la capacidad económica, tiene la capacidad técnica y sin embargo ahí está negativa. ¿Por qué? Bueno, principalmente es porque ningún animal se muerde su propia cola, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es una política desde el Estado. La desaparición forzada, la ejecución, la detención arbitraria, las otras violaciones son una política de Estado, ¿no? Esa sí es transeccional, ¿no? Entre quien entre, le dan continuidad a la política de Estado. Y lo que vemos es que si bien es cierto hay una disminución desde el orden federal, hay una omisión hacia los gobiernos estatales, ¿no? Cierro los ojos, no me hago, no veo, que en realidad más que omisión es un pacto de impunidad. Y sabemos que la impunidad lo que genera es que se vuelvan a cometer esas violaciones de derechos humanos, ¿no? Y al final, este silencio, este negar que existe, pues coadyuva y permite un clima de impunidad, de nulificación del fenómeno, ¿no? Que sigue sucediendo cotidianamente, ¿no? Entonces, si tú me vuelves a preguntar, bueno, ¿por qué?
pues porque es el mismo Estado y el mismo Estado no se va a morder su colita, ¿no? Porque le va a doler. Quetzali, compañera, estamos a punto de cerrar. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, Alejandro, ¿cuál es la relevancia que tú consideras que tiene el que se difunda la existencia de este importante informe? Bueno, en primera instancia es que somos una de las pocas organizaciones a nivel mundial que documentamos estos rubros de personas defensoras o integrantes del movimiento de la lucha social. Y en México somos la única que tiene esta mirada amplia de personas defensoras, porque existe otra organización que nada más cubre defensores ambientales, ¿no? O del territorio, pero nosotros no solamente cubrimos ese rubro, sino todos los rubros de los derechos humanos y de defensa. Y al final, pues nos hemos vuelto un referente para diferentes organismos internacionales y organizaciones, pues de la documentación sólida y pues que permite una mirada de un espectro de la realidad mexicana, ¿no? Y esta parte de tener ese reconocimiento, pues hace que pues, la nueva representante adjunta en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, pues presente el informe, ¿no? Somos referencia, incluso aunque no nos guste para el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a veces algunos sexenios anteriores retomaban nuestras cifras, ¿no? Entonces, pues para diferentes organismos internacionales, también de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues eso implica pues, un reconocimiento al trabajo arduo que realiza todas las personas solidarias, ¿no? En la documentación, pero también recordando que cumplimos 24 años de existencia, pues recordando a todas las personas que han pasado por la organización, han estado, continúan, y que gracias a su solidaridad literalmente estamos vivos y podemos desarrollar este trabajo, ¿no? Correcto, Alejandro. Pues mira, nos quedan 25 segundos, un minuto, menos de un minuto, y me gustaría que comentaras lo que consideres para ir cerrando el programa. De antemano, agradezco a mi compañera Quetzali, coordinadora de esta entrevista, y también a Alejandro Cerezo por la segunda participación tan amable para Radio M12. Alejandro, nos despedimos, te escucho. Pues agradecer la invitación, invitarlos a consultar el informe, invitarlos allí en Puebla a las escuelas de derechos humanos y a las escuelas de derechos laborales y pues agradecer nuevamente la solidaridad de toda la gente que hace posible este trabajo. Correcto. Quetzali, nos vamos, buenos días. Buenos días, pues que tengan muy buen día todo el auditorio y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Soy Antonio Sánchez Ballinas, Radio M12, por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien. Nos vemos la próxima.